Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Estamos preparados para llevar hasta usted lo más reciente que ha acontecido en torno precisamente a esta pandemia que ha recorrido prácticamente todos los continentes. Queremos saludar a quienes nos sintonizan en México y América Latina y que lo hacen ya sea a través de Canal 44 o a través de alguna de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Le recordamos que Coronavirus, la pandemia es una producción de la Universidad de Guadalajara y que también se transmite a través de Radio Universidad de Guadalajara. Las formas de hacer contacto se las recordamos, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de un tema que nos han estado preguntando recurrentemente a través de sus comentarios, de sus mensajes. Tiene que ver con el grupo de fumadores. ¿Qué pasa con este grupo respecto a la pandemia de COVID-19? Por ejemplo, el vapeo, el consumo de tabaco, ¿cómo está afectando hoy por hoy a la salud humana? Pero también un análisis de infecciones respiratorias agudas, severas, también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, asma, bronquitis, neumonía y enfermedades cardiopulmonares. De todo esto estaremos hablando hoy, cómo afecta la pandemia a este grupo de personas. Los fumadores son hoy por hoy, hay que decirlo, un grupo de alto riesgo ante la COVID-19. Le estaremos informando también que 3 de cada 10 personas, o casi 325 millones en las Américas, corren un mayor riesgo de enfermar gravemente si contraen COVID-19 debido a sus condiciones de salud subyacentes como diabetes, hipertensión, según lo ha confirmado la Organización Panamericana de la Salud. Científicos clasifican los síntomas en 6 tipos de COVID. De esto también le estaremos hablando porque es una información reciente, un estudio reciente que se ha presentado, y tendremos reportes desde India, Colombia y Panamá para que usted se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Iniciamos como todos los días con esta pieza introductoria de nuestra compañera Isaura López. Fumar y vapear aumenta el riesgo de tener COVID-19 grave. Hace 7 meses surgió el virus SARS-CoV-2, pasó de brote a pandemia tras extenderse de manera rápida en el planeta, un espacio que ya sufría los estragos de otra pandemia global, el tabaco. Al año, 8 millones de personas mueren por las diversas complicaciones que presentan en su salud por el uso del tabaco, principal causa de muerte en el mundo. El tabaquismo resulta mortal para los sistemas del cuerpo humano, respiratorio y cardiovascular. El riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, bronquitis crónica y enfisema pulmonar y tuberculosis. Los fumadores están propensos a tener más infecciones, resfriados, presentando tos y otros síntomas respiratorios, puntos débiles para el ataque de la COVID-19. Un estudio de China identificó que pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus con antecedentes de tabaquismo tenían hasta 14 veces más probabilidad de desarrollar neumonía. El fumar está relacionado con una evolución del COVID-19 y con un pronóstico fatal. Con relación a los cigarros electrónicos o vapeadores, se indica que disminuye la capacidad de defenderse de las infecciones respiratorias. En el informe del Instituto Nacional de Salud Pública de México titulado «Dejar de fumar o vapear es hoy una de las mejores decisiones en la prevención de la pandemia del COVID-19», muestra que especialistas en adicciones y neumología de diferentes países afirman que debido a que afecta a los pulmones, COVID-19 podría ser una amenaza especialmente global para aquellos que fuman tabaco, marihuana o vapean. Con este enfoque, la FDA de los Estados Unidos, país con 4 millones de enfermos por COVID-19 y 144,000 decesos, se pronuncia por incluir a fumadores en el grupo de mayor riesgo de complicación de COVID-19. Asimismo, el Centro de Investigación y Educación para el Control del Tabaco de la Universidad de California identificó que el humo del tabaco o el aerosol de un vapeador podría transportar el nuevo coronavirus hasta un usuario pasivo, corriendo el riesgo de que se contagie.
Por último, la Organización Mundial de la Salud advierte de la vulnerabilidad del fumador a COVID-19 debido a que el acto de fumar implica que los dedos estén en contacto con los labios y con los cigarros que pueden contaminarse, por lo que incrementa la posibilidad de transmisión del virus de la mano a la boca. Dejar de fumar y vapear es una medida más para prevenir el ataque de la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Todo un tema al que estaremos abordando hoy, así que lo invitamos también para que participe con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Vamos, mientras tanto, a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la Agencia EFE y colaborador de este espacio, nos presenta el reporte. Roberto, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Al final de la pasada semana superamos los 14 millones de enfermos de COVID-19 en el mundo. Ayer jueves alcanzamos los 15 millones. Si continúa el mismo ritmo, el martes de la próxima semana estaremos en 16 millones. Hoy, de nuevo con casi 250.000 casos nuevos, nos situamos en 15.257.000. Los fallecidos parecían constantes, pero ayer se contabilizaron 7.000 y hoy 9.000. Es de hecho el segundo día con más decesos desde el inicio de la pandemia este viernes. Ahora el total ya roza los 630.000 y al ritmo que llevamos, si no decrece, las 700.000 muertes se van a superar a principios de agosto. Son datos de la Organización Mundial de la Salud que nos dicen que en América ya hay 8.100.000 casos, una cifra que deja muy atrás a Europa con casi 3.200.000. Más de la mitad de los casos a nivel mundial se concentran en los 3 países más afectados. Estados Unidos registra más casos que Europa y está ya rozando los 4 millones de personas infectadas. Brasil tiene 2.250.000 y la India tiene 1.300.000 diagnosticados. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, ha destacado que casi todos los estados del mundo han resultado afectados en algún momento, pero se sigue viendo una transmisión intensa en un grupo relativamente pequeño de países. De hecho, casi 10 millones, 2/3 de los casos totales, corresponden a solo 10 países. En cuanto a la prevención, la OMS considera que puede ser necesario cerrar por un tiempo limitado y en áreas específicas los locales de ocio nocturnos si se comprueba que el coronavirus se está transmitiendo en esos espacios. Al menos sí que parece evidente que la diversión nocturna se ha convertido en una actividad propicia para la transmisión del virus en ciertas zonas del mundo. Ocurre que ese cierre tiene consecuencias económicas y por eso desde la organización advierten de que también hay que estar seguros de que cuando se decide cerrar algo se trata de una medida temporal y de que se aplica en la región geográfica más pequeña posible. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Roberto, por esta información, como siempre, actual y oportuna. Saludamos en esta mesa de trabajo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido. Gracias como siempre. Mucho gusto siempre, Belén. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Hoy hablaremos de un tema que nos han estado preguntando mucho a través de redes sociales, doctor, que nos han mandado también ciertas inquietudes y por eso no queríamos dejarlo pasar. ¿Qué pasa con el grupo de fumadores? Vamos empezando, si quiere, con ellos, porque luego de ahí deriva una serie de otros padecimientos que va a ser importante analizar. Pero nos ha preguntado ¿en qué nivel de riesgo se encuentran las personas que hoy por hoy son fumadores, ya sea de tabaco o a través de este nuevo método que se llama vapear, que es prácticamente humo o vapor, doctor? Claro. Bueno, el tabaquismo, sabemos desde hace muchos años, es nocivo para la salud, es causal de cáncer pulmonar, es causal de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la modalidad principalmente de enfisema pulmonar y de bronquitis crónica. El tabaquismo de igual manera es uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar hipertensión arterial y para desarrollar enfermedad cardiovascular en la modalidad, por ejemplo, de infarto agudo del miocardio y de enfermedad cerebrovascular. El tabaquismo
indudablemente a lo largo de los años se ha implicado en una serie de graves patologías para el ser humano. Por supuesto que en la medida en que se fuma más y durante más tiempo, el daño a estos órganos y sistemas va siendo más importante. De suerte tal que en presencia de COVID-19, las personas que derivado del tabaquismo han sufrido enfermedad pulmonar obstructiva crónica, previo infarto del miocardio, hipertensión arterial, pues se encuentran en más alto riesgo para desarrollar COVID grave y COVID crítico. De igual manera, y lo escuchábamos en la nota introductoria de Isaura, no perdamos de vista que el llevar a la boca el cigarrillo puede implicar un riesgo de transmisión de COVID-19. Es estar llevando nuestras manos frecuentemente a la cara, a la boca en específico, y si no hay el cuidado de un lavado de manos frecuente, pues eso puede representar un incremento en el riesgo de transmisión. El cigarrillo, independientemente de si es tabaco o si es marihuana, por ejemplo, puede representar estos riesgos porque también el fumar marihuana a largo plazo genera afectaciones pulmonares y cardiovasculares de igual forma que el humo de tabaco. Y por otro lado, no perdamos de vista también a los fumadores secundarios, que son pues, las personas que están alrededor de quienes fuman y que de alguna manera también están sufriendo daño pulmonar a lo largo de los meses o años, y ahí particularmente la persona con quien más se convive, ¿no? Comúnmente él o la cónyuge, comúnmente los hijos, y eso representa pues también un riesgo importante en COVID. En las casuísticas que hay de COVID-19, aproximadamente el 20% de todos los casos graves de COVID que requirieron hospitalización tenían el antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y de estos el 80% tenían el antecedente de tabaquismo. Entonces, por supuesto que hay una relación directa entre COVID grave o crítico y la presencia de tabaquismo. Claro. Doctor, regresando del corte, porque vale la pena dedicarle también un espacio, nos han preguntado mucho, por ejemplo, qué efectos o consecuencias puede tener el que un fumador esté expulsando pues el humo al medio ambiente, y si en este humo van partículas también de COVID-19. Con esto, si le parece, regresamos después de la pausa. @Canal 44 TV, nuestras cuentas en Twitter y Facebook, 33 22 42 06 90, la línea en WhatsApp. Recibimos comentarios, preguntas, opiniones. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Los fumadores son un grupo de riesgo ante COVID-19, lo cual, como se lo decíamos ya desde el inicio del programa, incluye a los vapeadores. Desde antes de la COVID-19, el vapeo ya era un problema de salud. En Estados Unidos hubo un brote nacional de lesiones pulmonares asociado al uso de productos de cigarrillos electrónicos. La Unión Americana reportó un aumento en la serie de visitas a la sala de urgencias por este motivo entre agosto y el pico máximo en septiembre de 2019. Según datos recabados a nivel estatal y nacional de pacientes y muestras de productos de vateo que contienen tetrahidrocannabinol, conseguidos de fuentes informales como amigos, familiares o vendedores en línea, están vinculados a la mayoría de los casos. En el corte al 18 de febrero de 2020, hubo 2.807 pacientes hospitalizados con lesión pulmonar y fueron confirmadas 68 muertes en 29 estados y el Distrito de Columbia.
según reportes de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC. Por otra parte, México prohibió la importación y manufactura de los vapeadores, lo cual fue premiado por la Organización Mundial de la Salud por esa acción y por elevar los impuestos al tabaco. El organismo internacional señaló que los fumadores tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves y hasta fallecer a causa de la COVID-19. De regreso a la normalidad, el gobierno de España emitió un documento en el que advierte de los riesgos asociados a fumar y vapear, además de daños a la salud. La manipulación de la mascarilla y el contacto con dedos y boca tras tocar los cigarrillos podrían actuar como transmisores de COVID-19. Al expulsar gotitas respiratorias pueden tener carga viral y ser altamente contagiosas, junto con el factor de relajación de la distancia social. Por ello, el gobierno español indica que se debe evitar fumar en ambientes comunitarios y sociales, informó Elizabeth Ortiz. El consumo de cigarrillo, de pipas y vaporizadores logra endurecer las arterias, causa inflamación y daña el ADN, por lo que con la presencia de un virus tan letal como lo es el causante de COVID-19, las personas que suelen fumar con regularidad formarían parte de la población más vulnerable. Es decir, que, como ya nos lo explicaba el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, más allá de COVID, el simple hecho de fumar trae ya altas consecuencias a la salud. Escuchemos. El tabaco mata en el mundo a más de 8 millones de personas cada año. Más de 7 millones de esas muertes se deben al consumo directo del tabaco y aproximadamente 1.2 millones al humo ajeno al que están expuestos los no fumadores. Fumar tabaco es un factor de riesgo conocido en muchas infecciones respiratorias que aumenta la gravedad de este tipo de enfermedades. Un grupo de expertos en salud pública, reunido por la OMS, estableció que el tabaquismo está asociado a un mayor daño por COVID-19 y a menores posibilidades de mejoría. Quienes fuman tienen 1.4 veces más probabilidades de tener síntomas graves de esta enfermedad y 2.4 veces más de ser intubados e ingresados a terapia intensiva. La COVID-19 es una enfermedad infecciosa que ataca principalmente los pulmones. El tabaquismo deteriora la función pulmonar, lo que dificulta que el cuerpo luche contra esta y otras enfermedades. El consumo del tabaco es además un factor de riesgo importante de enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y algunas enfermedades respiratorias y la diabetes. Los estudios concluyen que quienes consumen tabaco tienen más posibilidades de contagio y una vez adquirida la enfermedad, tienen probabilidades más altas de que su situación se agrave y mueran, informó Rocío López Fonseca. Gracias a Rocío por esta información. Antes de continuar con nuestro tema del día, vamos a India. Ahí se encuentra nuestra compañera Indira Guerrero. Ella es corresponsal de la agencia EFE y también colaboradora de este espacio. Indira, te saludamos y escuchamos la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a toda la auditoría de Canal 44. Este viernes la India reportó un nuevo récord diario con más de 49.000 casos reportados oficialmente en un periodo de 24 horas, lo que llevó el total de casos documentados en el país a más de 1.2 millones de contagios positivos y 30.601 muertos. Estos números mantienen a la India en el tope de la lista de los países más afectados, ocupando el tercer lugar solo superado por Brasil y Estados Unidos. El país sigue siendo positivo con respecto a la tasa de mortalidad que, contando con los 740 fallecidos registrados en las últimas 24 horas, marca una fatalidad de 2,4% de acuerdo a las autoridades. El imparable aumento de los números coincide con el periodo de lluvias del monzón que trae precipitaciones torrenciales e inundaciones que dejan millones de familias afectadas y miles de damnificados, suponiendo aún más riesgos de contagio ante la difícil tarea de mantener el distanciamiento social. Estados como el occidental estado de Maharashtra, que alberga la capital financiera del país, Bombay, es la región más afectada por el virus, con 347.500 casos y 12.854 muertes, más de los registrados, por ejemplo, en toda España o el Reino Unido. Un estudio publicado esta semana de la cero prevalencia en Nueva Delhi para conocer la cantidad de gente que se ha infectado con el nuevo coronavirus reveló que el 23,5% de los 18 millones de habitantes ha sido afectado por el virus. Esto quiere decir que 1 de cada 4 personas ya ha sido contagiado. El estudio revela que hay una gran cantidad de personas infectadas en el país que permanecen asintomáticas,
lo que supone un riesgo de aumento de la propagación. A pesar de que a finales de mayo las autoridades comenzaron un proceso de desescalada para la vuelta a la normalidad y reactivar la economía del país de 1.300 millones de habitantes, esta semana regiones de la India impusieron nuevos periodos de confinamiento para combatir el rápido aumento. Entre esas regiones se encuentra la norteña Cachemira, India, con casi 16.000 casos, que anunció el cierre total y el confinamiento de sus habitantes por 6 días, efectivos desde el jueves. Las restricciones también se volvieron a imponer en otras partes de la India, como en el estado nororiental de Manipur y en Bengala, en el este. Reportó desde la India Indira Guerrero para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Indira, por esta información, sin duda alguna también muy completa e ilustrativa. Doctor, regresamos a nuestro tema. Le recordamos a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Nos ha preguntado mucho qué tanto riesgo existe en el hecho de expulsar el humo del cigarro y que en ese humo pudiera haber partículas de COVID, doctor, más bien del nuevo coronavirus. Por supuesto que hay ese riesgo. Está además perfectamente medido y diversas agencias internacionales lo han señalado como un alto riesgo para la transmisión de la enfermedad. No solamente con tabaco, sino por supuesto a través de la utilización de vapeadores o cigarrillos electrónicos, en donde la generación de aerosoles, por supuesto que genera mayor riesgo de exposición a el SARS-CoV-2 y de transmisión de la enfermedad. Entonces, una de las principales recomendaciones para el cese de tabaquismo y de vapeo con respecto a la prevención de SARS-CoV-2 está precisamente en ese fenómeno de la expulsión del virus a través de estos aerosoles. Y por otro lado, recordemos que en ocasiones el vapeo tiene alrededor de sí algunos aspectos rituales. No me refiero exclusivamente al cigarrillo electrónico, porque existen diversas formas de vapeo. En Medio Oriente se utilizan formas de vapeo como parte incluso de ceremoniales. Las famosas shishas, Las doctor. famosas shishas es una forma de vapeo, como también existen ciertos rituales de compartir pipa. Todavía esto que parecía ancestral, no, todavía sigue ocurriendo en algunas culturas. Por supuesto que lo que ha venido llamando la atención fuertemente a lo largo de los últimos años es el vapeo a través de los cigarrillos electrónicos. Y aquí, Belén, me gustaría detenerme un poco. Lo escuchamos tanto en la y de Rocío, y el New England Journal of Medicine, una de las revistas más importantes de medicina a nivel mundial, ha hecho una serie de publicaciones muy interesantes a lo largo de los últimos 3 o 4 años, que por cierto las ha compilado y son muy interesantes de revisar con relación a el uso de cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico fue introducido a los Estados Unidos en el año 2007 y cuando uno revisa gráficos respecto de, por ejemplo, el uso de cigarrillo normal, se ha mantenido en mismos niveles a lo largo de los últimos 15 años, pero la utilización de cigarrillos electrónicos ha tenido un incremento impresionante y efectivamente a inicios del año 2020, ¿no? Y de hecho, desde mayo del 2019, empezaron a aparecer una serie de publicaciones respecto del daño pulmonar que genera el cigarrillo electrónico. Para antes de ello, voy un poco más atrás. El cigarrillo electrónico surgió como una idea de apoyo para dejar de fumar. Cigarrillo tradicional.
Porque los primeros cigarrillos electrónicos eran provistos de nicotina y esos primeros cigarrillos electrónicos tenían, pues de alguna manera, una guía para utilización de tal suerte que, siendo utilizados con nicotina, la hipótesis fue ayudarán a dejar el tabaco. No ocurrió así. Las personas llegaron a encontrarle tal gusto al cigarrillo electrónico que lo siguieron utilizando. Luego vino la utilización de tetrahidrocannabidiol, la sustancia psicoactiva de marihuana, en los cigarrillos electrónicos, y entonces coincide en los tiempos en que muchos estados de la Unión Americana fueron liberando legalmente el uso de marihuana y por ende fue, digamos, más fácil la utilización de tetrahidrocannabidiol en cigarrillos electrónicos. También se llegó a utilizar o se empezó a utilizar cannabidiol. Sin embargo, cannabidiol no es, digamos, la sustancia psicoactiva de la marihuana, lo es más tetrahidrocannabidiol. Entonces, al final de cuentas, se utilizan en los cigarrillos electrónicos tanto nicotina como tetrahidrocannabidiol, y los vapeadores utilizan saborizantes, a los que incluso coloquialmente les llaman los jugos. Hay tantos saborizantes, la gente les empezó a tomar gusto, y al final del día la suma de todos estos factores ha llevado a un incremento en el uso de vapeadores a través del cigarrillo electrónico que está siendo una gran preocupación para la salud pública mundial. En los Estados Unidos, efectivamente, apareció una publicación hace 6 meses aproximadamente, 5 meses, a la que hizo referencia Elizabeth Ortiz, y también está publicada en New England Journal of Medicine, en donde varios estados de la Unión Americana concentran la información de alteraciones pulmonares vistas con la utilización de vapeadores. Sorpresa, los más afectados, jóvenes, muy jóvenes. Y la gran sorpresa es que son lesiones pulmonares verdaderamente graves, parecidas a lo que conocemos o lo que conocíamos como neumonías lipoideas. Y explico brevísimo en qué consiste esto. Los aceites que se utilizan en el vapeador, tanto para tener disuelta la nicotina como para tetrahidrocannabidiol y los llamados saborizantes o jugos, y para que pueda ocurrir la vaporización, se utilizan sustancias oleosas, aceite. Cuando vaporizan y se inhalan, entran hasta la más profunda de las vías respiratorias, que conocemos como las vías respiratorias pequeñas. Ahí se condensan y se solidifican, y entonces se forma algo parecido a una neumonía por lípidos. Y cuando se han hecho biopsias pulmonares a estos pacientes, y lamentablemente también autopsias, porque han ocurrido fatalidades, se ha encontrado una infiltración de células del sistema inmune en esas lesiones, llenas de lípidos, sobre todo los macrófagos. En la descripción anatomopatológica se llama macrófagos esponjosos, que tienen en el interior lípidos. Y ese tipo de daño pulmonar puede generar secuelas a mediano y largo plazo. Concluyo este primer comentario.
existe la hipótesis de que el uso de vapeadores, como se ha venido utilizando ahora, es más dañino y en más corto tiempo que el propio humo de tabaco. Y lo más grave de todo es, el principal grupo de edad afectado son adolescentes y jóvenes. Creo que tenemos que lanzar un mensaje ahí, porque aunque enseguida vamos a hablar de vapeadores y COVID, correcto, pero el primer mensaje es la gravedad que está teniendo el uso de vapeadores en este momento en todo el mundo, y que seguramente muchos aplaudimos la decisión de muchos países de prohibir la utilización de cigarrillos electrónicos. Es el caso de algunos países en América Latina. En los propios Estados Unidos ya hay regulación respecto de su uso en algunos estados de la Unión Americana. En México ya existe prohibición para la adquisición, para la importación, etcétera. Existe en la legislación ya una contención respecto de cigarrillos electrónicos. Entonces, pues creo que todo el mundo tiene que estar atento a este problema de salud pública. Importantísimo esto que nos acaba de describir, doctor. Vamos a regresar, por supuesto, con más de este tema y de otras enfermedades también que hoy por hoy podrían poner en mayor riesgo la vida de las personas que padecen esta enfermedad de cara a COVID-19. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Mire, 3 de cada 10 personas, o casi 325 millones en América Latina, corren un mayor riesgo de enfermar gravemente si contraen COVID-19 debido a sus condiciones de salud subyacentes como diabetes o hipertensión. Es lo que ha venido diciendo la Organización Panamericana de la Salud. En América Latina, 3 de cada 10 personas corren el riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19, debido a que padecen males crónicos como diabetes, hipertensión, problemas renales, obesidad, tuberculosis o VIH, alertó la directora general de la Organización Panamericana de la Salud, Carice Etienne. De los 325 millones de las personas susceptibles a enfermar en la región, 43 millones se consideran en un muy alto riesgo, lo que quiere decir que necesitarían ser hospitalizadas, y los hombres tienen el doble de posibilidades de contraer la COVID-19. Los países en la región reportaron una cantidad de récord de casos semanales, y en América del Sur, el COVID-19 se está esparciendo en la base del Amazonas, en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. La directora general de la OPS, Carice Etienne, exhortó a que se construya una región más saludable, que esté más preparada para enfrentar el próximo desafío. Fortalecer los sistemas de salud mediante la respuesta a necesidades emergentes sobre la base de mejores datos y un refuerzo de la capacidad, una mejora de la calidad de la atención y un mayor acceso a la salud para los pobres y los más vulnerables. Asegurémonos de que nuestra respuesta a la pandemia vaya más allá de poner punto final a la COVID-19. Construyamos una región más resistente, más sana, que esté mejor preparada para enfrentar el siguiente desafío. En cuanto a la información de que la vacuna contra la tuberculosis podría estar teniendo algún efecto real sobre la COVID-19, se necesitan más ensayos clínicos y ahora se están realizando en Holanda y Australia, explicó el director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, Marcos Espinal. Desde hace varios meses se ha postulado la posibilidad de que la vacuna BCG tenga un efecto protector sobre el COVID, y para poder demostrar que hay un efecto real del BCG sobre el COVID, se necesitan los ensayos clínicos y se están haciendo estos en Holanda y en Australia, y ya en el momento adecuado tendremos la evidencia para poder llegar a conclusiones más fehacientes sobre el posible impacto de la vacuna BCG.
La OPS recordó el alto riesgo de enfermar de COVID-19 cuando hay comorbilidades crónicas como la diabetes, la obesidad e hipertensión, cuya tasa de incidencia es muy alta en América Latina, informó Rocío López Fonseca. Panamá es otro de los países que no está atravesando por un buen momento respecto a esta pandemia de COVID-19. Hasta el pasado 15 de julio ya se reportaban más de 50,000 personas enfermas. Hasta el 9 de julio de 2020 han transcurrido 122 días de la confirmación del primer caso de COVID-19 en el territorio nacional. En estos 4 meses, Panamá ha alcanzado diversos logros en el sector salud, educativo, social y económico. Panamá es el país de Centroamérica con más pruebas realizadas, 153.148 en total, un promedio de 300.579 pruebas por cada 100,000 habitantes. Es el 4º país con mayor cantidad de exámenes en toda Latinoamérica. El Instituto Conmemorativo Gorgas de Ciencias de la Salud identificó la cepa y las rutas por las que llegó el virus al país y además de que hizo un mapa de su estructura, descubrió que el virus mutó en Panamá. La cepa A2-PAN, que es más contagiosa, aunque menos mortal que la cepa A2 que llegó inicialmente al territorio. Se construyó y se puso a funcionar en menos de 6 semanas un hospital modular que añadió 100 camas al sistema de salud. Aunque ha incrementado el número de casos en el país, las autoridades sanitarias han logrado redistribuir los espacios y recursos disponibles y Panamá, a diferencia de otras naciones de la región, no ha colapsado. Panamá creó en menos de 4 meses y puso a prueba para determinar su viabilidad una plataforma educativa a distancia, STER, que comenzará a utilizarse a partir del 20 de julio y que permitirá a los estudiantes retomar el año escolar y que puedan avanzar con sus estudios y sus registros académicos. Además, se crearon planes alternos para todos aquellos alumnos que por sus condiciones socioeconómicas no puedan utilizar la plataforma digital. Se están invirtiendo más de 30 millones tan solo en la primera etapa para la adquisición de equipos. La plataforma STER se complementa con el proyecto Conéctate con la Estrella, una gran alianza entre medios de comunicación públicos y privados con el Ministerio de Educación que están permitiendo la producción y emisión de clases de distintas materias y para todos los niveles, incluyendo educación especial por televisión y radio. Una alianza que genera cientos de horas de contenido sin costarle un solo centavo al Estado. Panamá es el único país de América Latina que conformó una mesa tripartita conformada por el gobierno, empresarios y trabajadores para llegar a acuerdos que permitan la conservación de empleos y la reactivación económica. El diálogo arrojó un consenso de 23 puntos. Se aplicó una ley de moratoria para bancos, financieras y cooperativas que protegen a personas naturales y jurídicas hasta el 31 de diciembre. Aquellos que han visto sus ingresos afectados no perderán sus hipotecas, propiedades, ni sufrirán incremento en intereses, ni recibirán malas calificaciones crediticias. También se aplicó una moratoria para el pago de agua, luz, tasa de aseo, internet. Nadie que no tenga cómo pagar sus facturas debido a la pandemia dejará de recibir estos servicios básicos. Se estableció un bono de $80 que en julio se incrementó a 100 para aquellos que han dejado de percibir ingresos a causa del virus. Hasta ahora hay más de 1.800.000 personas beneficiadas. El bono, que comenzó con la repartición de bolsas de comida y vales en papel, ahora se recibe de manera digital a través del uso de la cédula de identidad personal, evitando el tráfico de influencias y facilitando la repartición de los fondos. Este beneficio se continuará dando mensualmente, por lo menos hasta el mes de diciembre de 2020. Se estableció un plan de reactivación económica que, entre otros puntos, incluye 2.000 millones de balboas en préstamos para emprendedores, 150 millones en préstamos con intereses blandos a micro, pequeños y medianos empresarios, 150 millones en préstamos agropecuarios. Se creó un fondo de 1.000 millones para fortalecer el crédito, 500.000 millones para el sistema financiero y 500.000 millones para sectores económicos afectados. Como parte del plan de la reactivación económica, el gobierno impulsará la construcción para propiciar el empleo. Espacios e infraestructuras públicas serán restaurados
con mano de obra de las localidades donde se ubican. También se apuntalarán varios megaproyectos de construcción, lo cual generará trabajo y moverá el ciclo económico. La calificadora de riesgo Moody's calcula que Panamá tendrá un crecimiento del 4% para el 2021, muy por arriba del resto de los países de la región. Así la situación en Panamá, le decíamos, otro país que está atravesando por una etapa crítica respecto al número de casos y el número de muertos. Regresamos a la charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, hoy hablando de fumadores, de las diferentes modalidades que hoy se conocen. Doctor, nos explicaba de una forma muy interesante lo que está ocurriendo con los vapeadores. Y doctor, de entrada, el fumar ya implica un riesgo de entrada, más allá de COVID o si hay o no COVID. Y el hecho de desarrollar otras enfermedades, doctor, personas que ya tienen lo que usted decía, EPOC, IRAS o también esta enfermedad infecciosas respiratorias agudas severas, asma, bronquitis, neumonía. Todos estos pacientes que hoy por hoy ya tienen alguno de estos padecimientos, ¿qué cuidados deberían de tener, doctor? ¿O cuál es el riesgo de que enfermen de manera grave? Bueno, deben tener cuidados extremos. El paciente con EPOC está en alto riesgo no solo de COVID-19, sino de muchas otras enfermedades infecciosas. Por ejemplo, influenza, por ejemplo, neumonías bacterianas, por ejemplo, neumonías por hongos, por micobacterias, etc. Y nada más, para clasificar un poco lo que tú acabas de describir. La bronquitis crónica, el asma y el enfisema pulmonar, esas tres enfermedades, aunque son diferentes una de la otra, se agrupan en una digamos, clasificación más grande, sindromática, que se conoce como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luego, IRAS son infecciones respiratorias agudas. Y ahí lo que tenemos son patologías, lógico, como la influenza y otras infecciones respiratorias virales, que pueden ser graves y que pueden afectar al pulmón también, pero que pueden algunas de ellas también ser leves y solamente afectar a las vías respiratorias superiores. Entonces, ya clasificadas de esa forma, ¿cuáles son las que se presentan de manera crónica? Bueno, las que corresponden a EPOC. Estos pacientes con EPOC sí están en muy alto riesgo para adquirir COVID y para tener COVID grave. Explico uno de los principales motivos que se han estudiado. En una revista que se llama European Respiratory Journal, este año, hace aproximadamente 3 meses, fue publicado una revisión de hallazgos del receptor para SARS-CoV-2, ese receptor del que tanto hemos hablado, pero que juega un rol tan importante en esta enfermedad, en el que se encontró que en las personas fumadoras y en las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, encuentra una cantidad más alta de estos receptores en las vías respiratorias más pequeñas, que son, recordemos, tenemos la tráquea, tenemos los bronquios, tenemos luego los bronquiolos y luego están los alvéolos. En las vías respiratorias más delgadas, que son los bronquiolos, existen una cantidad más alta de estos receptores, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es el receptor que captura el virus de COVID-19, SARS-CoV-2, para incorporarlo a la célula y dar inicio a la infección. Esta upregulation que existe de este receptor genera entonces que exista una mayor probabilidad
de que más virus se concentren en las vías respiratorias. Y eso lo han encontrado consistentemente muchos estudios al respecto. Entonces, no solo se puede presentar de manera más grave la enfermedad, sino existe más riesgo de infectarse con SARS-CoV-2 en este tipo de pacientes. Por ese motivo, vuelvo a tu pregunta original, ¿qué tantos cuidados deben tener? Pues deben tener tantos puedan para evitar a toda costa contacto con personas infectadas con SARS-CoV-2, al igual que lo hemos platicado, por ejemplo, para adultos mayores, en donde procurar permanecer en casa, por supuesto que no se convierta eso en una situación que afecte a la esfera emocional, pero sí la mayor parte del tiempo posible, y cuidar a toda costa contacto con personas de mayor riesgo para SARS-CoV-2, para infección por COVID-19. Doctor, vamos a una pausa Sí. y regresamos ya para entrar a las conclusiones. Regresamos. Científicos han clasificado los síntomas en 6 tipos de COVID-19 de acuerdo con la gravedad. Con el análisis de datos que arrojó la aplicación COVID Symptom Study, investigadores del King's College de Londres pudieron determinar que hay 6 tipos distintos de COVID-19. Cada uno de ellos se distingue por provocar un grupo de síntomas. El equipo de investigación utilizó un algoritmo de aprendizaje automático para analizar los datos de 1.600 usuarios en el Reino Unido y la Unión Americana con COVID-19 confirmado, quienes habían registrado sus síntomas y que usaron la aplicación durante marzo y abril. Después, el algoritmo fue probado al ejecutarlo con una segunda base de datos independiente de 1.000 usuarios en el Reino Unido, Estados Unidos y Suecia, quienes registraron en la aplicación sus síntomas un mes después que los primeros. Todas las personas que capturaron los síntomas experimentaron dolor de cabeza y pérdida de olfato. La confusión, el dolor abdominal y la dificultad para respirar son características de las formas más graves de la enfermedad. Casi la mitad de los pacientes en el grupo 6, que es el más severo o grave, terminaron en el hospital, en comparación con solo el 16% de los del grupo 1, con el cuadro más grave. Los que tuvieron COVID-19 severo eran mayores y más débiles, con más probabilidad de sobrepeso y comorbilidades. Entonces los científicos desarrollaron un modelo que también combina la edad, sexo, índice de masa corporal y enfermedades preexistentes junto con los 5 días posteriores a la enfermedad. Debido a que la mayoría requiere asistencia respiratoria, van al hospital 13 días después de los primeros síntomas, así que esos 8 días adicionales representan una advertencia temprana significativa sobre quién es más probable que necesite cuidados intensivos, informó Elizabeth Ortiz. María Paula Garzón es nuestra compañera periodista del canal TRO en Bucaramanga, Colombia, y nos presenta también el más reciente informe de lo que ocurre en este país. María Paula, adelante con la información. Gracias, un cordial saludo para todo el equipo de Coronavirus, la pandemia del Canal 44. Pues en Colombia ya superamos los 230.000 casos positivos de COVID-19. Nos estamos acercando a las 8.000 muertes y la buena noticia es que ya hay más de 100.000 personas que se han logrado recuperar de este virus. Pues bien, en materia de noticias se conoció en los últimos días que el Ministerio de Salud confirmó que ya no se realizarán más segundas pruebas moleculares para las personas que sean asintomáticas o que tengan síntomas leves. Esto se debe a que este resultado de las pruebas estaría tardando entre 15 y 20 días y en este periodo de tiempo pues ya se espera que esas personas se estén recuperando del virus, por lo cual no la consideran necesaria y sí es una carga extra para el sistema de salud que en este momento en Colombia continúa colapsado. De igual forma se anunció que a Colombia llegarán otro tipo de pruebas que son las pruebas tipo antígeno. Esas pruebas son con la saliva y tienen una efectividad mayor que incluso la prueba de sangre. Eso podría
bastaría confirmar el resultado positivo y además el beneficio es que tardan menos de 30 minutos en conocerse los resultados. De esta manera pues se agilizará un poco más todo el proceso de realizar el cerco epidemiológico y así evitar que más personas se sigan contagiando de este virus y continúe aumentando la cifra en Colombia. Hablamos ahora en materia de reactivación económica porque se continúa realizando las pruebas piloto para reactivar algunos sectores. El pasado martes se realizó el primer vuelo piloto para la reactivación de vuelos comerciales y fue entre la capital santanderiana Bucaramanga y la capital del norte de Santander, Cúcuta. Las autoridades aseguraron que se cumplieron todos los protocolos de bioseguridad, por lo tanto se espera que el gobierno dé luz verde para poder reactivar este sector, ya que hay varias aerolíneas que ya se han declarado en quiebra e incluso han decidido cerrar. Por otra parte, las noticias no son tan buenas para el sector del entretenimiento, pues en los últimos días el gobierno rechazó las pruebas piloto para los autocines que se estarían implementando en las principales ciudades del país. Ellos aseguran que por el momento no es necesario porque se espera que pronto se puedan abrir otros sectores de entretenimiento como lo son las salas de cine tradicional con todos los protocolos de bioseguridad. Por su parte, pues como les comentaba, el sistema de salud de Colombia continúa colapsado por la alta ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Por eso las autoridades de salud se encuentran en alerta máxima para poder mitigar aún más el contagio de COVID-19. Es toda la información que tenemos por el momento. Desde Santander, Colombia, les informó María Paula Garzón desde el Canal TRO. Que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias, María Paula Garzón, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nos quedan apenas un par de minutos, pero sí sería importante algunas conclusiones, doctor, y muy brevemente, porque nos han estado preguntando también, ¿qué tan factible es que los pulmones se puedan recuperar, doctor? Ya sea por una de estas enfermedades, una vez que una persona ha decidido dejar de fumar, o después de tener COVID-19, que sabemos que también hay secuelas en los pulmones, doctor. ¿Qué tan factible es la recuperación? Muchas personas con enfermedades infecciosas agudas o crónicas desarrollan fibrosis pulmonar. Y la fibrosis pulmonar es muy difícil de recuperación. Se han hecho estudios a lo largo de décadas utilizando algunos fármacos para reducir la fibrosis pulmonar, con resultados, diría yo, no muy alentadores, con algo de mejoría, sí, no podemos desestimar que se ha encontrado algo de mejoría con algunos de ellos, pero en la mayor parte de los casos sin grandes cambios, lo cual implica la necesidad de estrategias de rehabilitación pulmonar a través de ejercicios respiratorios, frecuentemente con la utilización de oxígeno suplementario por la noche, pero por ejemplo, entre los fármacos que alguna vez se han estudiado para mejorar la fibrosis pulmonar, han estado uno llamado colchicina, otro llamado perfenidone, pero insisto, aunque hubo cambios en los pacientes que recibieron estos fármacos, no fueron suficientes para considerarlos como de gran utilidad para modificar la fibrosis pulmonar y por lo tanto el funcionamiento pulmonar. Por eso hay que evitar a toda costa todas esas condiciones que pueden llevar a fibrosis pulmonar o a lo que conocemos como daños estructurales pulmonares que se pueden presentar en este tipo de pacientes. Te cito el ejemplo de los pacientes con enfisema pulmonar. Los pacientes con enfisema pulmonar desarrollan lo que llamamos bulas enfisematosas. ¿Qué son las bulas enfisematosas? Son como cavidades que se forman en donde hay aire en el interior, están dentro del parénquima pulmonar, están dentro del tejido pulmonar, pero esas bulas generan ocupación de espacio en el pulmón, lo cual disminuye mucho la funcionalidad pulmonar y también frecuentemente disminuyen mucho la capacidad
del paciente que padece enfisema para poder expulsar el aire que se queda atrapado en el pulmón con cada proceso inspiratorio. Estos pacientes, los que tienen particularmente obstrucción pulmonar, para lo que tienen mayor dificultad es para sacar el aire que introducen en cada inspiración, mientras que los pacientes que tienen la otra modalidad conocida como restrictiva, recordemos que el pulmón es un tejido elástico. Cuando se fibrosa, no tiene esa elasticidad, se vuelve rígido. Y entonces los pacientes que tienen, en lugar de obstrucción, predominantemente tienen restricción, son pacientes que no tienen suficiente capacidad para generar la introducción de aire en cada inspiración. Es decir, tenemos dos modalidades de afectación en la función pulmonar, para decirlo de una forma sencilla. El trastorno restrictivo, la incapacidad para meter aire, y el trastorno obstructivo, que genera más incapacidad para sacar el aire. Pero por supuesto la mayor parte de estos pacientes tienen un daño combinado, restrictivo y obstructivo. Doctor, el tiempo se nos terminó, pero sí, seguro tendremos oportunidad de ampliar más este tema porque quedan varias dudas e inquietudes ahí en el tintero. Gracias, doctor. Muchas gracias, Belén, con todo gusto siempre. Gracias, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos vamos y le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.